Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos, esta es la Iglesia Fuente de Vida que transmite desde la ciudad de Quito, en Ecuador. En esta oportunidad, con la predicación ¿Cómo hablan los creyentes en Cristo? Acompáñenme por favor entonces a Efesios capítulo 4. Vamos a estar ahí desde el verso 25 al verso 27. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día que tú nos has dado más de vida. Gracias, Señor, por esta tu palabra bendita, Señor. Tu palabra fiel, tu palabra verdadera, tu palabra que convierte el alma, Señor. Tu palabra que nos convence de pecado. Tu palabra que nos libra del mal, Señor. Tu palabra que nos transforma. Tu palabra que es poderosa, Señor. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote que sea para ti la gloria. Que tu palabra sea predicada, Señor, Padre, expuesta con fidelidad, Señor, al mensaje original que tú querías que la humanidad conozca. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, por favor, vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a estar del verso 25 al verso 27. Y vamos a retomar un poquito, nada más, para hacer un recuento de lo que vimos en la predicación anterior, desde el verso 20. Empezando diciendo, hermanos amados, que Cristo es el estándar de un nuevo hombre perfecto. Él es nuestra meta. Eso es lo que nosotros debemos y queremos alcanzar. Él es nuestro anhelo. El verso 20, justamente de lo que predicamos la semana anterior, decía: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, hablando de las malas obras, de los malos pensamientos, hablando de la corrupción, la maldad de este mundo. Así no aprendimos de Cristo. ¿Qué aprendimos entonces de Cristo, no es cierto? A través de la palabra de Dios, de los hechos de Cristo, la rectitud, la humildad, el amor, ¿no es cierto? La verdad. Y todos aquellos hechos de Cristo perfectos, de un hombre perfecto, un perfecto Dios y un perfecto hombre. Por eso es que debemos todos los días aprender, oír y ser enseñados por los hechos de Cristo, por la palabra de Dios, por Él mismo, por su testimonio en su palabra, la verdad de la salvación. Eso vemos también en el verso 21. Si en verdad, ¿no es cierto?, le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. ¿No? Usted ya lo vio. Y veíamos también el verso 22 que nos enseñaba y nos decía: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de esas viejas prácticas del pecado, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, dice la palabra de Dios, y que debemos despojarnos de eso, debemos dejarlo atrás, debemos desecharlo. Verso 23, renovando vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, escuche bien, en justicia y santidad de la verdad. Debemos renovarnos, debemos transformar nuestra mente a través de la verdad de la palabra, que nos va a llevar a vivir en justicia y santidad de lo que dice esa verdad. La renovación de la mente, que no trata solamente de una renovación del carácter, sino de la transformación total de la persona, dándole una nueva identidad. Ya no soy ese mentiroso, ya no soy ese ladrón, ya no soy ese corrupto. Ahora soy un hijo de Dios, creado según Dios, con una mente renovada en Él. Ya no soy el iracundo, ya no soy... Usted me comprende, ¿verdad? Ahora tengo una nueva identidad en Cristo. Recuerda lo que va a decir Efesios: siempre se va a recibir en Cristo, va a referirse a Cristo. Puede ser hecho todo esto, pero en Cristo y solamente en Cristo, nada más. No es por nada que podamos hacer. Ahora, mire usted, ¿no es cierto? Creado en la justicia, así concluye el verso 24, creado en la justicia, santidad de la verdad, ¿no es cierto? Gálatas capítulo 2, verso 20, por favor, en sus Biblias. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20 en sus Biblias: con Cristo estoy, que dice, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Cristo, usted se da cuenta ahora, tengo una nueva identidad con Cristo, estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo para satisfacer las pasiones vergonzosas de la carne. Estoy en Cristo, estoy justificado por Cristo. Nos va a hablar, ¿no es cierto?, ese verso 24 del capítulo 4 de Efesios, una vez más resaltando que somos creados en la justicia, ¿no es cierto?, una nueva naturaleza creada en la justicia, santidad de la verdad. ¿Qué significa esto? ¿Qué comporta esto? La justicia es la responsabilidad moral para con sus semejantes, para con su prójimo, de reflejar con su conducta esa verdad. Y estábamos hablando justamente de Efesios y de los últimos 4 capítulos de Efesios, el capítulo 4, 5 y 6, que nos hablan de vivir esa verdad, de reflejar esa verdad, de poner en práctica esa doctrina. Y la santidad, ¿no es cierto? La santidad de la verdad es esa responsabilidad para con Dios de vivir de acuerdo con esa verdad, de ser semejantes a Dios. Recuerde, la demanda del Señor para con nosotros es: sed santos como Él es santo. Y Él es santo, santo y santo. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, al saber la verdad, de vivir conforme a sus preceptos, de esforzarnos por ser cada día más santos, leyendo la palabra de Dios, para que la palabra de Dios surta ese efecto, sea la convicción en nuestras vidas de nuestra propia maldad, ¿no es cierto?, y de la santidad en Cristo que provoca en nuestras vidas. Ahora sí, vamos, por favor, con esta pequeña introducción al verso 25 de la predicación del día de hoy, el verso 25 al 27, y lo voy a leer de corrido, y dice el verso 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire lo que dice aquí: desechando la mentira. Así comienza, ¿no es cierto?, el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, si ustedes han aprendido de Cristo, entonces, por esa razón, desechando toda la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y la parte B: porque somos miembros los unos de los otros. Vamos con la parte A del versículo. Nos habla de hablar la verdad, desechando toda mentira. Esta palabra aquí, en griego, desechando, viene del griego apodsidemi, que significa poner lejos, separar, alejar, desechar. Y la palabra mentira, que viene del griego peseidos, que significa falsedades, todo tipo de falsedad, todo tipo de engaño, todo tipo de mentira. La mentira aquí incluye cosas como la exageración, que se añade a algo que es verdad. También las trampas, las promesas falsas, la traición a la confianza, la presentación de excusas falsas, ¿no? Es algo amplio lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Entonces eso dice que entre nosotros, los hijos de Dios, entre los cristianos, entre los hermanos de la iglesia, no pueden haber estas cosas. Debemos hablar los unos con los otros la verdad, con honestidad, desechando toda mentira, desechando toda mentira. Eso es una característica de los hijos de Dios, hablar la verdad. Por ejemplo, la mentira aquí incluye, ¿no es cierto?, lo que veíamos, la exageración a algo que es verdad. Cuando decimos siempre hace esto tal persona, cuando estamos en consejería bíblica, particularmente entre las parejas, cuando hay momentos álgidos, difíciles, cuando hay disensiones, hay exageraciones. Tú siempre, ¿no es cierto?, tú siempre me dices de tal forma, tú nunca haces tal cosa. Y entonces cuando te pones a meditar un poco en esto y dices, oye, en realidad nunca lo hace, en realidad siempre lo hace, nos vamos a dar cuenta que estamos exagerando. Y eso es una mentira. Las trampas de las promesas falsas.
ofrecer cosas humanamente imposibles de hacer, ¿no es cierto? Yo voy a estar, ¿no es cierto? Sabes que tienes que hacer muchas cosas, pero no, hermano, hermana, yo voy a estar ahí, no se preocupe, yo le prometo, yo voy a orar por usted, yo voy, y no lo hacemos. A veces decimos que vamos a orar, pero no oramos. Cuando hay peticiones en el grupo de la iglesia de oración, hay gente que dice, amén, sí, en oración, y estuvo tan ocupado que no oró, no le importó. ¿Qué otro tipo de promesas falsas? Cuando escuchamos en lugares, ¿no es cierto?, que te dicen que en el nombre de Jesús vas a ser sanado, que en el nombre de Jesús vas a recibir tal cosa, que en el nombre de Jesús va a pasar tal situación en tu vida que estás esperando, que estás anhelando, ¿no es cierto? Son promesas falsas. Dios tiene el control de todo y Él ejecuta su voluntad, así no la queramos, ¿no es cierto? O la queramos, hermanos amados. Entonces, la voluntad de Dios es la que se ejecuta, no lo que cualquier hombre pueda ofrecer. Y son falsas promesas, son trampas en realidad. La traición de la confianza, cuando traicionamos la confianza, cuando le damos a un hermano o una hermana para que administre algo valioso, puede ser el dinero de un ministerio, puede ser las ofrendas de un ministerio, y esa persona traiciona la confianza. Eso fue lo que hizo Judas con Jesús, que se sacaba, ¿no es cierto?, de las ofrendas para sus propios deleites, que se robaba el dinero. No solamente esto pasa con dinero, pasa con muchas cosas, como por ejemplo con bienes de la iglesia, con bienes que se les confía a ciertos hermanos, con libros que se les confía a ciertas personas, cuando se traiciona, ¿no es cierto?, esa confianza, cuando en consejería bíblica, cuando estamos rindiendo cuentas a un hermano amado, a una hermana amada, y esa persona divulga eso, es una traición a la confianza. La presentación de excusas falsas. Hermanos, podríamos hacer aquí prácticamente que un libro sobre esto, ¿verdad? Nos vemos en la iglesia. ¿Cuántas veces escuchan? Nos vemos en la iglesia a tal hora. Terminan llegando mucho tiempo después, no terminan llegando a veces. ¿Quién puede colaborar? Pues, ¿han escuchado eso? ¿Quién puede colaborar, hermanos amados? Necesitamos, hermanos, manos en este ministerio. Y nadie dice nada, ¿no es cierto? Las excusas falsas, no, es que estoy muy ocupado, es que yo estoy comenzando tal cosa, es que esto, que este otro, es que estoy estudiando, es que estoy este otro. Hermano, ¿cuándo vas a servir? Estás lleno de doctrina, pero cero obras, cero hechos que hablan de esa salvación. ¿Quién puede preparar la reunión? ¿Quién puede preparar el capítulo de este libro para la reunión de hombres, para la reunión de mujeres? Y brillamos por la ausencia, no, es que, y comienza a haber un montón de excusas, un montón de mentiras, ¿no es cierto?, que nos decimos los unos de nosotros porque tenemos miedo a ese compromiso, porque tenemos miedo a confrontar, ¿no es cierto?, la situación de nuestra vida, nuestros verdaderos deseos, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, ¿no? Y veíamos, ¿se acuerdan ese versículo la anterior semana que dice, ¿quién y cómo oirán si nadie les predica? Y veíamos que estamos llamados a eso, hermanos amados. Ahora vamos a la parte, al 25b, ¿no es cierto? Estamos en el 25 en la parte B. ¿Qué dice después del punto y coma? ¿Por qué tenemos? Aquí va a dar la razón de por qué tenemos que hablar la verdad entre nosotros, por qué tenemos que desechar toda mentira. Verso 25b, porque somos miembros los unos de los otros, somos un solo cuerpo, hermanos amados. Cuando se refiere a miembros, está hablando del dedo, de la mano, ¿no es cierto?, del brazo, de la pierna izquierda, del pie derecho. Somos un solo cuerpo, no debe haber mentira, no debe haber razón, ¿no es cierto?, para causar daño entre nosotros. Lo que menos quiere el cuerpo es que el dedo le haga daño al brazo. Y con las mentiras se hace mucho daño. Porque somos miembros los unos de los otros. Somos familia en Cristo, somos un solo cuerpo en Cristo, somos hermanos los unos de los otros. Somos lo mismo, creemos lo mismo. La gracia de Dios que operó para salvación es la misma en usted que en mí. Y la verdad que nos salvó y nos cambió es la misma. Debemos hablar esa verdad. Y desechar la mentira que nos desunía, la mentira que tanto daño hizo en nuestras vidas, la mentira que en muchos lugares, en muchos hogares provocó divorcios, contiendas, que provocó disensiones, que provocó tanto dolor. No debe.
ser la conducta actual de alguien que ha nacido de nuevo. En Efesios 4:21, solo retrocediendo un poquito, ¿no es cierto? Vemos lo que dice ahí: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿conforme qué? Conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que Dios espera, ¿no es cierto?, de nosotros es que hablemos de esa verdad y no de las mentiras del mundo y las mentiras que nosotros creíamos en nuestra propia mente, que levantamos, ¿no es cierto?, en esa antigua naturaleza, en esa vieja forma de vivir, ese viejo hombre viciado conforme a los deseos de este mundo. Recuerde, mentir, crear falsas expectativas, promesas falsas, traicionar la confianza y presentar excusas falsas corresponden a esa vieja naturaleza, no a esta nueva naturaleza regenerada a través de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Si es que habéis oído, como dice el verso 21, si es que en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Somos enseñados, hermanos? Todos los días por la palabra de Dios somos convencidos de esto. Leemos la palabra de Dios. Va a haber muchas veces que no le va a dar ganas a usted de leer la palabra de Dios, pero recuerde, debe hacerlo. Debe hacerlo porque es la única herramienta para poder ser regenerados en nuestra mente. Aquí Pablo está citando, ¿no es cierto? En este verso 25, Pablo está citando Zacarías 8:16, que dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en nuestras puertas. La verdad trae paz, hermanos. La verdad trae sincero amor. Amigo, la obra de Dios en el mundo se basa en la verdad. Ni la iglesia ni ningún creyente puede ser usado por Dios si no son veraces en todo. ¿Qué más dice? Verso 26. Airaos, pero no pequéis. Y la parte B del verso 26, punto y coma. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Cita el Salmo 4, verso 4. Aquí habla de eso, de airaos, pero no pequéis. No vamos a ir en este momento allá, usted es una referencia nada más. Pero esta palabra, ¿qué significa airaos? Viene del hebreo ragaz, que significa temblar con cualquier emoción violenta, especialmente con ira o temor, estremecerse, alborotarse, inquietarse, turbarse, enojarse. El enojo puede ser bueno o malo, depende del motivo y el propósito. Hay un enfado piadoso que hace que el creyente deteste la injusticia y la inmoralidad, la impiedad y todas las demás manifestaciones pecaminosas. Si este enojo está libre de egoísmo y se basa en el amor de Dios, no solo que es permitido, sino que también es ordenado en la palabra de Dios. Jesús expresó este enojo justo. En Mateo 21:12 lo podemos ver cuando dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas y de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Usted ve ahí un enojo del Señor. Se está airando de forma justa, justificada, ¿no?, ante conductas inmorales, impropias, conductas de maldad. Pero yo le quiero hacer, antes de seguir avanzando, una pregunta, mi querido amigo, amiga. ¿Es usted idéntico a Cristo? En realidad la pregunta sería: ¿es usted perfecto? ¿Actúa sin egoísmo cuando se airea? ¿Actúa sin egoísmo cuando se enfada? ¿Se enfada por causas justas? Y si usted evalúa, ¿no es cierto?, sinceramente su conducta, se va a dar cuenta que no es así. Se va a dar cuenta que en este mundo nadie se enfada de una forma justa. Se va a dar cuenta que en este mundo de maldad
Todo el mundo se enfada con motivos egoístas. Cuando inclusive alguien le reclama algo a su hijo porque le está haciendo atrasar, porque no tomó rápido el desayuno, no comió rápido, porque por su descuido, por su insensatez, por su mal comportamiento, regó algo, usted le va a reclamar con ira a esa persona su comportamiento, pero en realidad no es porque usted quiera que esa persona mejore en ese sentido, sino muchas veces es porque usted ya se atrasa a hacer sus cosas. Hay egoísmo. Y eso es un claro ejemplo, un rápido ejemplo de que nuestra conducta siempre está guiada por eso. Por eso aquí un ser humano podemos decir, ¿tiene una ira justa? ¿Tiene una ira santa? Y le voy a decir, no, amigo, hemos recibido tanta gracia que lo único que podemos dar y que lo que debemos esforzarnos por dar es respuestas en esa gracia. ¿Y qué dice el verso 26? El verso 26 dice, en la parte B, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aún el enojo justo puede convertirse en amargura. Por eso debería dejarse a un lado al final de cada día. Si se prolonga el enojo puede volverse hostil. Miren, hay mucha gente que lee este versículo, principalmente esta parte, la parte B del 26, y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, antes de irte a dormir, ora, y si estás enfadado con alguien, dile al Señor que te ayude a perdonar, para que puedas como que descansar tranquilo. Y eso es una forma egoísta de ver o de interpretar este versículo. Lo que nos está diciendo aquí es, no te vayas a dormir, ¿sí? No te vayas con esos pensamientos, no permitas que esos pensamientos en tu mente se vuelvan cada vez más grandes, atosigantes, cada vez, como dice, más hostiles, sin hablar con la persona con la que tienes algún conflicto y pedirle perdón o arreglar esa situación. No permitas que el enojo crezca, no permitas que... Puede ser que tengas la razón, pero que esto se vuelva pecaminoso en realidad. Porque en caso contrario estaríamos incumpliendo aquello mandatorio para todo cristiano que dice en Romanos 12, 17 al 18. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amigo, debemos comprender todo esto desde el punto de vista que nadie es, una vez más, perfecto como Cristo. No somos perfectos aún para reprender a alguien teniendo la razón. Cuando alguien, inclusive en la iglesia, nos va a hacer ver un pecado, nos va a hacer ver, ¿no es cierto?, con cierta carga desde su óptica. Tratamos de ser imparciales, pero recuerde, vivimos en este mundo caído. Entonces debemos hacerlo con mucha humildad, reconociendo que, como dice Pablo, debemos ver a todos como superiores a nosotros y que no estamos exentos de caer en el mismo error. ¿Y qué dice finalmente el verso 27? Ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Esto significa que cada vez que tú no estás lidiando con el pecado en tu vida, en medio del conflicto, tú le estás invitando al diablo a que ingrese a tu vida, a tu hogar, a tu iglesia. Cuando hay motivo egoísta en tu corazón, cuando no estás hablando la verdad, cuando estás, como veíamos, ¿no es cierto?, inventando cosas, haciendo excusas, promesas falsas, cuando estás defraudando la confianza de alguien, entonces cuando estás exagerando la verdad, estás, como dice aquí el verso 27, dándole lugar al diablo en tu vida, en tu hogar o en tu iglesia. En nuestro día a día muchas veces dejamos que el enemigo ingrese porque no queremos lidiar con el conflicto. Debemos enfrentar el conflicto en amor, en humildad, en mansedumbre,
Juan capítulo 10, verso 10 dice, el maligno vino para matar, para robar y para destruir. Yo he venido, hablando Jesucristo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Miren, el maligno vino a matar, a robar y destruir, es lo que quiere. Y Juan capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? Esto es clave. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amigo, la mentira causa destrucción. La mentira rompe, la mentira hiere, la mentira daña. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer entonces para hablar de un conflicto? Antes de hablar de un conflicto, porque es necesario hablar, mire, como dice ahí la parte B del verso 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, debemos hablarlo. Hay 6 cosas que debemos considerar. La primera es tener toda la información. Es importante tener toda la información, amados hermanos. Vamos, por favor, rápidamente a Proverbios verso 18. Verso 18. Un segundito, por favor. Proverbios capítulo 8, verso 13. ¿Qué dice aquí? Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, ¿no es cierto? Entonces debemos, antes de hablar, tener toda la información. No basarnos en únicamente lo que escuchamos, lo que nos dijeron, lo que alguien le dijo a alguien, ¿no? Miren lo que dice Proverbios 8:15 también. Proverbios 8:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Debemos buscar ese conocimiento, debemos tener información antes de poder hablar. Tenemos que escuchar, ¿no es cierto?, ambos lados, debemos escuchar todas las partes involucradas, debemos tener mucha información antes de decir cosas que puede ser que no correspondan a la verdad. 2, ¿estás temiendo al hombre o temiendo a Dios? Antes de hablar, ¿vas a tener temor de Dios o vas a tener temor de esa persona? ¿No? Mire lo que dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los deseos del que aborrece. Debes darte cuenta de que si tú no le amas a tu hermano, posiblemente seas el que aborrece y no el que ama, porque fieles son las heridas del que ama. Si le vas a decir algo a un hermano, si le vas a decir algo a una hermana, dilo en amor y dilo con la verdad, con toda la información. Pero recuerde esto. Puede ser que usted le vaya a decir la verdad a alguien. Puede ser que desde algún comportamiento impropio, de algún pecado en su vida. Pero recuerde también qué es lo que va a motivar que usted hable con esa persona. ¿El amor en Cristo? ¿Quiere ver que esa persona sea perfeccionada a la estatura de Cristo? ¿Quiere que usted, el anhelo de su corazón es que es el plan de Dios se cumpla en la vida de esa persona, cuando la palabra de Dios dice, y aquel que nos llamó, ¿no es cierto?, también nos va a perfeccionar hasta el día de Cristo? ¿Esa es su motivación o su motivación cuál es, hermano? ¿Cuál es, amigo, amiga? Su motivación es, ahora sí, ya me enteré de que haces esto, ¿no? Entonces la otra vez que tú oraste por mí y no me gustó, la otra vez que tú oraste por mí o que hablaste conmigo y me dijiste, ahora me toca a mí, ahora yo te voy a hacer ver. ¿No? Esa no es la correcta motivación. Verso 3. Ahí mismo, este segundo punto. Muchas veces por tener temor a las personas, el momento de hablar les decimos otras cosas diferentes. O tratamos de atenuar el pecado en sus vidas y eso no les va a ayudar. Entonces cuando pasa eso estamos temiendo más a la persona que a Dios, que nos ve todo el tiempo. Que a Dios, que nos manda a hacer eso en amor.
Tercer punto, ¿has meditado en tu parte del problema? Cuando tú eres parte del conflicto, ¿has meditado en tu parte del problema? Recuerda lo que dice ahí Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando nosotros tenemos una viga? Hemos visto, ¿no es cierto?, cuál es nuestra participación en el problema. Es necesario que podamos ver eso, es necesario que podamos ver nuestra propia maldad, nuestra propia pecaminosidad. Si fue eso lo que en realidad, ¿no es cierto?, contribuyó a que se arme un conflicto. 4. ¿Cómo está tu actitud, hermano, para poder abordar esto? Mire, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, hace que haya más problema, ¿no? Hace que haya más conflicto. ¿Cuál es la actitud tuya cuando vas a tratar el conflicto? Ya veíamos un poco esto, ¿no es cierto? Ahora sí vas a ver, ¿no es cierto? Si tú me hiciste ver el otro día con la Biblia esto en mi vida y ahora yo también, ¿no es cierto?, voy a usar la Biblia para hacerte ver esto en tu vida. Pero, ¿qué es lo que motiva eso una vez más? ¿Quieres que todos seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús? ¿Que no haya división? La verdad dicha en amor causa unión, pero las verdades dichas con grosería, con maldad, las verdades dichas de una forma egoísta causan desunión, rompen, dañan, lastiman. Hay gente que dice ser sincera, pero en realidad son sincerotes, digo yo. Hay gente que cuando tú le pides una opinión de tu ministerio, de tu servicio, de tu entrega, hay gente que cuando tú le pides una opinión sobre tus dones, te cogiste, en vez de darte un aliento o de ser de bendición, son de destrucción, porque hablan conforme a su egoísmo, porque hablan conforme a su vanidad, porque hablan muchas veces inclusive con envidia, con maldad, ¿no? Y se excusan en cosas tan banales como que yo así crecí, es que en mi casa no, mi papá me dijo, me enseñó, mi mamá era súper sincera con tu papá, ¿no es cierto?, con mi papá, es que yo en mi país, ¿no es cierto?, las cosas, no. Todas esas excusas baratas, ¿sí?, solo reflejan tu propia maldad, tu propio ego. Lo que más te debe importar, lo que más le importa a un creyente es la salvación de las personas. Y no debemos ser piedra de tropiezo ni cultural, ni por crianza, ¿no es cierto?, ni por costumbre, porque eso es parte de la vieja naturaleza. Eso debemos, ¿qué dice? Desechar esas cosas, desechar esa antigua forma de vivir, esa vieja manera de vivir. Y debemos buscar morir a nosotros para no ser estorbo en la salvación de otros. Que Cristo pueda pueda utilizarnos como instrumentos útiles para otros, para salvar a otros, para amar a otros. 5. ¿Has buscado en oración el momento correcto, hermano? ¿Has buscado en oración el momento correcto? Proverbios capítulo 15, verso 23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay veces que nuestra emocionalidad nos dejamos guiar justamente por los sentidos, por las emociones, ¿no es cierto? Y no, yo tengo que, mira lo que dice aquí dice el verso 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, yo hoy creo que le quedé viendo mal a esta persona en la iglesia y creo que causó un conflicto, no fue mi intención o sí fue mi intención, la verdad sí, había algo en mi corazón que estaba medio podrido ahí contra este hermano, contra esta hermana, porque el otro día pasó tal cosa. Entonces, hoy, después de hacer un montón de cosas, de cumplir un montón de actividades, ahorita son casi las 11 de la noche y tengo que hablar con esa persona porque no puede ponerse el sol sobre mi enojo. Entonces voy a llamarle ahorita a las 11. ¿Qué crees que puede pasar si ya tienes, ¿no es cierto?, un conflicto con una persona y le coges y le llamas a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana? Debemos buscar en oración el momento correcto.
¿sí? Ya veíamos que el versículo, la parte B del versículo 26 no se refería a una forma desesperada de actuar, porque si actúas de esa forma, sin sabiduría, sin oración, sin información, lo que vas a hacer es que se agrande el conflicto. Porque, número uno, hermanos, o sea, amigos, yo creo que llamar a alguien pasado ya a las 8:30, 9 de la noche, es casi que una falta de respeto. Hay muchas veces, ¿no es cierto?, que hemos podido evidenciar estas conductas que pueden producir conflictos con personas que te llaman desesperados y que me pasa tal cosa y esto y otro. Y cuando ya evalúas esto, dices, bueno, en realidad esto era algo emergente como para, ¿no es cierto?, permitir esto. O voy a poner un ejemplo, o sea, le estás viendo a la persona con la que quieres hablar, que está con dos guaguas, ¿no es cierto? Y está saliendo, está cogiendo tal vez el bolso de la esposa, o está saliendo con un montón de libros, o está en servicio en la iglesia, está ahí atendiendo a otras personas, y vienes y necesito hablar contigo. Es que no, es que son solo 2 minutos, y todos sabemos, mire, justamente lo que decíamos acá, ¿no es cierto? Cuando hablamos con cosas falsas, ¿no es cierto?, es parte de eso, con excusas falsas, con mentiras, y sabemos que no van a ser 2 minutos, ¿no? Posiblemente sea 1 hora, media hora, y la otra persona está en otra actividad, y tú le sacas de esa actividad y es para hablar, ¿no es cierto?, sacarle como que 1 hora y le vas a hacer incumplir con otras personas, o vas a hacer que se dañe, ¿no es cierto?, el horario, el esquema, las actividades que tenía esa persona predispuestas para ese momento. Entonces, sé sabio. Busca en oración el momento correcto. No busques en tu egoísmo. Es que necesito ahorita, es que tiene que ser, es de vida o muerte. O sea, cuando lo evalúas, hermano, amigo, en realidad no es así. Estás actuando de una forma insensata, estás actuando de una forma guiada por tus emociones. Ora, busca el momento correcto. 6. ¿Has orado? ¿En serio? O sea, ¿has orado? Sí, porque hay personas que dicen, no, esto dice la Biblia y tengo que hacerlo, pero no has buscado en oración, ¿no es cierto? Que el Señor también, busques que el Señor obre, que no actúes solamente tú, sino que sea Dios respaldando lo que vas a hacer. Mire, Proverbio capítulo 3, verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, ¿qué? En tu propia prudencia. Fíate del Señor, fíate. Amigo, amiga, que has escuchado esta predicación el día de hoy, ¿cuánto daño puede hacer todo tipo de mentira? Por eso es que comienza el verso 25, por lo cual, si han escuchado a Cristo, han leído la palabra de Dios, entonces, desechen toda mentira y hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos hacerlo, debemos edificar la iglesia, debemos propender a la unión en la verdad. No va a haber jamás unión, nunca va a haber, ¿no es cierto?, verdadero amor si no es fundamentado en la verdad y la verdad de la palabra de Dios. Finalmente, amigo, Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la forma en cómo los creyentes en Cristo Jesús deben hablar, con sinceridad, con la verdad, en amor, con humildad, desechando todo egoísmo, mentira, toda calumnia, ¿no es cierto?, toda falsa promesa, toda expectativa irreal, hablándonos unos a otros en amor, con la verdad. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre bendito, porque es tu verdad que nos hace libres. Es tu verdad, Señor, que nos muestra cómo debemos hablar los unos a los otros con tu verdad. Oro por todos aquellos que ya creen en ti, que han nacido de nuevo, para que esta verdad predicada el día de hoy les haga cada vez, Señor, más sabios, más libres, para que podamos en la verdad amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, dándonos de tu verdad.
Y oramos también por aquellos que aún no te conocen, para que sean convencidos en tu verdad, Señor. Y todas estas cosas de la vieja naturaleza, todas estas mentiras en las que aún viven, Señor, sean desechadas en su vida y reciban de la más grande, de la más poderosa y de la única verdad que es tu evangelio. Te pedimos esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén.